Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente con nosotros. Esta mañana tendremos nuestro Cyber Coffee de noviembre. Con mucho gusto les damos la bienvenida. El tema de hoy es ciberseguridad en individuos, sociedad y su impacto en el diseño del negocio. Esta mañana, como saben, nos acompaña Juan Viacuadio y quiero recordarles cuál es el interés y el foco que tenemos en OnStrategy. Nosotros ponemos la estrategia en el centro del corazón de las organizaciones, formulando, alineando y ejecutando planes competitivos para sus organizaciones. En Sociedad consiste que es una organización que pone soluciones innovadoras en ciberseguridad, haciendo uso de la inteligencia artificial para ir más allá de la prevención de ataques, y en un momento Juan podrá platicarnos un poco de esto. En estos eventos de Cyber Coffee estamos aliados y respaldados por el UK Defense and Security Experts y el Department of International Trade de UK. Estas organizaciones ayudan a las compañías en el Reino Unido para que hagan negocios a nivel internacional, tanto dentro y fuera del UK, buscando expandirse para establecerse específicamente en la rama de ciberseguridad, con el objetivo de crear un ciberespacio libre, abierto, pacífico y seguro. Sistel es respaldado por estas organizaciones al ser un proveedor de la corona. ¿Ok? Pues sin más, yo le quiero dar la bienvenida a Juan, que como ya lo conocen, es nuestro experto, quien es líder de pensamiento y orador en eventos de ciberseguridad, es profesor de California Baptist University, Colorado Christian University y Columbia International University en Estados Unidos. Tiene más de 25 años trabajando en empresas Fortune 500 globales y es MBA por la Universidad de La Verne. Actualmente está terminando su máster en Science en IT por la Asura Pacific University. No, Juan, tengo un máster en IT de Azusa Pacific. es cierto, Estoy terminando mi doctorado en Administración de Negocios en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra, y mi foco es el retorno de inversiones en ciberseguridad. cierto, Juan. Pues bienvenido, gracias por completar tu presentación. Y pues sin más, vamos a arrancar esta mañana con el tema que nos ocupa, que como bien decíamos, estos temas de cyber, pues están ahorita igual que On Strategy, en el centro del corazón de las organizaciones, ¿verdad? Entonces, este tema de hoy, pues es muy relevante y yo quiero iniciar para entrar en materia haciéndote una pregunta. ¿Cómo puede la adopción de nuevas tecnologías y cambios en el comportamiento del consumidor afectar a los individuos, de manera individual a las personas, Juan? Gracias, Jaime. Gracias por la presentación, gracias por la pregunta. Es una buena pregunta para comenzar. Como estamos viendo, hay muchos cambios en lo que es cómo los usuarios consumen productos y servicios, ¿no es cierto? Nos estamos moviendo am, a una manera mucho más digital de consumir productos y servicios. Compramos cosas online, este, eh, escuchamos música y miramos videos y consumimos televisión a través de servicios digitales que vienen sobre la red IP de Internet, ¿no es cierto? Entonces, todo esto ha definitivamente cambiado básicamente el consumo de usuarios. Eh, con el tema de la pandemia, básicamente organizaciones han mandado a sus asociados a trabajar desde casa, con lo que básicamente también ha cambiado cómo interactuamos en lo laboral. Nosotros en este momento, de hecho, estamos teniendo una teleconferencia en vez de estar presenciales, ¿no es cierto? Como solíamos hacerlo hace algunos años atrás, en vez de estar presenciales en un salón de eventos, estamos teniendo teleconferencias. Eso muestra un poco cómo ha cambiado la manera de consumir también, básicamente,
training, educación y este tipo de eventos, ¿no? Entonces, todo esto hace que seamos más y más dependientes de lo que es la tecnología y el problema que tenemos es que usuarios se focalizan en usar todos estos innovaciones tecnológicas y generalmente no tienen en cuenta lo que son los controles de seguridad necesarios para este, eh, incursionar en el ambiente de Internet, ¿no es cierto? Es como si estamos acostumbrados a ir de compras y de repente no iríamos de compras en la mitad de la noche a una zona mala sin chequear dónde estamos y cuáles son nuestros, básicamente, entornos, ¿no es cierto? Este, y es básicamente lo que está pasando en Internet. Los usuarios están adentrándose en Internet y están usando estos servicios sin tomar las precauciones necesarias para mantenerse a salvo. Entonces, Juan, retomando esto que tú consideras y que tú comentas, perdón, ¿consideras que hoy los individuos son un target para los hackers, no solamente las organizaciones? Sí, completamente. De hecho, la manera más fácil de entrar en una organización es a través de un usuario en este momento. Estamos viendo varias cosas. Estamos viendo que muchos años atrás estábamos hablando de un denial of service attack como el gran tema. Hoy en día el gran tema son los ataques de ransomware. También hay exfiltración de datos y también y estamos también viendo un resurgir de los distributed denial of service attacks, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que con el avance de las tecnologías de ciberseguridad diseñadas para proteger organizaciones utilizando paradigmas como defensa en profundidad, ¿no es cierto? Defensa in depth. Este, eh, es muy difícil en este momento para un hacker atacar a una organización frontalmente, es decir, tratar de penetrar la organización, los assets de la organización directamente. Hay algo que se llama el ROI de un hacker, ¿no es cierto? Que no es el retorno de inversión, pero es el retorno de income, es el retorno de básicamente entonces los hackers son mucho más sofisticados en este momento y actúan como real organizaciones con verdaderos modelos de negocios. Consideran cuánto esfuerzo y cuánto dinero tienen que invertir para hacer plata por un ataque, ¿no es cierto? Entonces, lo que está sucediendo es básicamente que se focalizan en los soft targets, ¿no? Y un soft target es un usuario. Entonces, a través de los usuarios entran en las organizaciones. Básicamente con estos modelos más y más distribuidos de trabajar que las organizaciones tienen, lo que estamos haciendo es hemos enviado usuarios a casa, muchas veces con la laptop de la compañía, pero sin tener en cuenta el entorno laboral del usuario. Entonces ahora básicamente tenemos un usuario accediendo a assets de la compañía, trabajando en un ambiente en el que está interactuando con PlayStation, Xbox, ¿no es cierto? Todos los Alexa, ¿no? Y todos estos, la televisión, ¿no? La televisión que son hoy en día son Smart TVs, así que se conectan a Internet también. La cafetera, el refrigerador, y las cámaras de la casa y todo eso todo este tipo de ecosistema que ahora coexiste en el ambiente laboral de cualquier empleado, básicamente empieza a tomar parte de lo que es el landscape tecnológico de una organización, ¿no? Por falta de controles apropiados y por falta de segmentación apropiada. Y lo que estamos viendo es básicamente que hay una reducción en los controles y también hay una minimación de lo que son las políticas de seguridad de la empresa. Porque la realidad es que cuando estás en el ambiente laboral, tenés en cuenta un montón de cosas, un montón de políticas y procedimientos que definen cómo interactúas en un ambiente laboral. Cuando estás en tu casa, hay una degradación de ese sentido de awareness, ¿no? De ese sentido de concientización.
Entonces hay una relajación de las políticas de seguridad y de las políticas operacionales, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices tú, se relaja absolutamente todo el ambiente, ¿no? El contexto laboral cambia por completo cuando estás en casa, porque aparte, si le sumas que si te vas tantito, te despegas un momento de tu computadora y llega tu hijo, y bueno, pues no sabes lo que puede pasar, ¿no? Entonces, con esto nos confirmas que hay una relación directa entre el nivel de riesgo de un individuo y el nivel de riesgo de una Absolutamente, organización. Entonces, absolutamente. yo te preguntaría, ¿cómo pueden las empresas manejar o reducir ese nivel de riesgo sabiendo que están inmersas en este ecosistema que hoy no pueden controlar como cuando todos estábamos trabajando en la oficina? Fantástico. Bueno, hay varias cosas, ¿no es cierto? Entonces siempre hablamos de lo que son los controles técnicos, administrativos y físicos de seguridad, ¿no? Los técnicos son las tecnologías que podemos implementar siguiendo el paradigma Zero Trust, ¿no? En los cuales básicamente podemos hacer una implementación de tecnologías que manejen identidad y acceso a nivel de nube. Entonces, básicamente, cuando el usuario está en la oficina, tiene un entorno tecnológico de seguridad que se transfiere básicamente que está portado en la PC en vez de estar portado o implementado a nivel red o a nivel servidores o a nivel servicios. Entonces está implementado a su nivel de laptop. Entonces cuando se va a la casa y actúa desde la casa este usuario, básicamente actúa dentro de lo que es el ambiente laboral y el ambiente de seguridad de la organización. Eso es necesario. Y también es necesario la implementación de políticas de seguridad que tomen en consideración básicamente la extensión del ambiente laboral, ¿no es cierto? Y que tomen también, que también se extiendan a la parte de usuario más, ¿no es cierto? Tenemos que tener políticas de seguridad que son más usuarios céntricas en vez de ser ambientes céntricas, ¿no? Entonces, no solamente porque los usuarios trabajan remotamente, pero aun cuando los usuarios trabajan desde la oficina, están siendo target de phishing emails, ¿no es cierto? Es decir, phishing, phishing, smishing, ¿no? Hay tantas variantes en este momento de ataques que son perpetrados contra el usuario, ¿no es cierto? Utilizando ingeniería social. Este, y la realidad es que ingeniería social es tan fácil de implementar porque la gente básicamente voluntaría información de manera increíble, ¿no es cierto?, en Internet, ¿no? Entonces, en medios sociales, ¿no? Entonces, información que si uno le preguntaría a una persona, probablemente no la daría voluntariamente, le está voluntariando a través de Internet, ¿no? Entonces, todos estos factores tienen que ser tomados en cuenta. Awareness, ¿no es cierto? Concientización, cambios culturales en la organización, etcétera. En Sistel, ¿no? Vos sabés bien que nosotros hemos trabajado con muchos clientes básicamente en ayudarlos a sanitizar sus ambientes y a desarrollar este tipo de concientización y a desarrollar básicamente las tecnologías y los procedimientos y los controles físicos necesarios para asegurar el ambiente de trabajo, ¿no? Tanto remoto como corporativo. Entonces, lo que hemos visto es que a través de la implementación de cambios culturales, procedimientos, políticas, organizacionales, implementación de controles tecnológicos, hemos podido reducir el riesgo de las organizaciones. Justamente estabas hablando de un tema que es súper importante, ¿no? Primero decías, es a través de los individuos como muchas veces los hackers logran penetrar en las organizaciones. Entonces, esa es una puerta de entrada. Después dijiste, hay muchos impactos en la organización por querer controlar estos ecosistemas en los que estamos inmersos y que han salido de la barrera de la puerta del edificio de la organización. Pero entonces también ahorita comentabas que, bueno, hay muchas cosas que trabajar como la sensibilización a la gente. Entonces, yo te pregunto, estos problemas de ciberataques,
este ambiente disruptivo, como bien decías, hasta la tele, el refri, lo que sea, está siendo como un punto de vulnerabilidad para nuestros controles en la organización. ¿Esto cómo impacta la cultura organizacional? ¿Qué sugerencias como experto en estos temas crees que nos puedas dar para ver cómo minimizar el impacto en la cultura organizacional con todos estos cambios? Claro, bueno, es una pregunta fantástica. Lo primero que tenemos que tener en consideración es básicamente cómo podemos segmentar basically, es importante poder segmentar los assets en la organización, básicamente las tecnologías, etcétera, porque para evitar básicamente, para poder contener ataques potenciales y evitar movimientos laterales, ¿no es cierto?, de un asset a otro asset, etcétera. Entonces, este, por ejemplo, una recomendación es básicamente segmentación de redes poniendo todos estos assets que son parte de Internet de las cosas, ¿no? Segmentarlos y manejarlos aparte en un network en particular, etcétera. Y entrenamiento, ¿no? Entrenamiento en cómo usar, en cómo usar los assets de la organización. Otra cosa que es importante es manejar el acceso, ¿no? Mucha gente está acostumbrada a trabajar en la casa, entonces después agarran y se llevan a la oficina sus assets y tratan de conectarlos en el network de la oficina, porque ahora ya es decir, se volvió tan común, ¿no? El ecosistema. Entonces van con el teléfono o su app o su iPad y lo conectan en la oficina. De hecho, hemos hasta visto usuarios llevando su Alexa a la oficina porque básicamente ahora se les hace más fácil, ¿no es cierto?, con Alexa. Y, y entonces todo esto ha creado, continúa creando algunas disrupciones a nivel organizacional, ¿no? Entonces, ¿cómo minimizar el impacto cultural? Bueno, a través de entrenamiento, ¿no? Entonces, entrenamiento es absolutamente crítico. Entrenamiento focalizado en no solo cómo mantener protegida la organización, sino también cómo el usuario individual de la organización tiene que estar protegido. Esto tiene un doble beneficio. Primero, tiene un beneficio a la organización. O sea, en el pasado los entrenamientos eran simplemente enterprise, ¿no? O corporate focus, ¿no? Focalizado solamente en enterprise o en corporación. En este momento, los entrenamientos que nosotros estamos recomendando son focalizados en usuario. Y la realidad es que si el usuario tiene ese nivel de concientización, hay una traducción directa del usuario estar asegurado a mantener segura la organización, ¿no es cierto? Considerando cuáles son los nuevos vectores de ataque que los hackers están utilizando, que vienen a través del usuario individual. Entonces, y lo importante acá desde el punto de vista cultural es que la empresa entonces se está preocupando más por mantener el usuario seguro. Entonces tiene también un impacto positivo en la vida del usuario, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo que hay muchos ataques contra los individuos en este momento. De hecho, el otro día estaba leyendo sobre un ataque que fue lanzado contra los access points de una empresa proveedora de Internet, ¿no es cierto? Eh, y bueno, básicamente hicieron breach de unos cientos de miles de casas, básicamente descubriendo una vulnerabilidad que está en el access point, en el punto de acceso que es el dispositivo básicamente que la empresa de Internet te da para que te lleves a tu casa y conectes, ¿no? Entonces, ustedes imagínate el impacto a nivel individual de que alguien pueda acceder a tus cuentas bancarias, etcétera, y el impacto que eso tiene en la organización también, ¿no? Porque si acceden a eso, también acceden tus passwords de la empresa, ¿no? También acceden, y además te posicionan al usuario en un punto muy vulnerable, ¿no? Entonces, básicamente, de nuevo, el impacto cultural tiene que tener en consideración cómo la vida profesional y personal del usuario está afectada por este tipo de situaciones.
y tener básicamente un modelo holístico de seguridad que tenga en consideración impacto usuario y que sea usuario céntrico en vez de ser corporate o enterprise centric. Eso me hace reflexionar, gracias Juan, sobre, yo siempre pienso, tú sabes, mi enfoque es muy hacia a procesos, sistemas de gestión, y yo siempre pienso no nada más en que el humano es el eslabón más débil, sino que el humano es la primera línea de defensa también. Completamente. Entonces, escuchándote ahorita que tú dices, bueno, hay un impacto en la cultura organizacional, en la medida en que la organización se preocupe por hacer estos procesos, pues le va a beneficiar al estado de ánimo de las personas. Y Completamente. esto me hace pensar en que somos People, Technology and Process. Entonces, desde el punto de vista cyber, ¿cuál sería el impacto para los expertos dentro de la organización, los encargados de la ciberseguridad? ¿Cuál sería el impacto para ellos en este proceso en el que estamos más atacados por fuera, pero tenemos que cuidar más a la gente? ¿Y cómo esto afectará los procesos de la organización desde el punto de vista cyber? Ok. Entonces son dos preguntas en una, ¿no? Entonces vamos por parte. Este, La pregunta número uno es básicamente tecnologías, ¿no? Entonces me estaba preguntando cómo, básicamente desde el punto de vista de los especialistas de seguridad, cómo tienen que considerar. Bueno, hay un cambio de paradigma, ¿no? Que habíamos estado hablando en otros videos, yendo de defensa in depth, defensa en profundidad, a zero trust, ¿no? Entonces, defensa in depth es el paradigma que hemos estado usando por muchos años y tenemos que seguir usando que está un poco desarrollado en básicamente focalizarse en la prevención y en la protección contra ataques que vienen desde afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, es un modelo de seguridad concéntrico donde hay overlap entre diferentes layers, etcétera, y es de afuera hacia adentro. Entonces, Zero Trust es un poco, no sé si decirlo de adentro hacia afuera, pero es un poco se focaliza en controles internos a nivel asset, ¿no? Entonces, ¿qué es tan crítico? Entonces, la idea es básicamente utilizar tecnología Zero Trust para proteger identidad y workload eh, eh, y acceso básicamente a nivel de cloud, a nivel de nube, este, para, para que eh, para que los controles estén básicamente más cerca del usuario, ¿no? Y protejan al usuario. No importa cómo el ataque viene, lo importante es desarrollar las defensas a nivel usuario. Entonces hay dos tipos hay dos puntos acá, ¿no? Que convergen. Uno es la implementación de tecnologías que protejan al asset del usuario y lo otro es básicamente el proceso de concientización y entrenamiento del usuario individual, ¿no? Este, y vos me preguntabas sobre las políticas. Era tu pregunta, tu segunda pregunta. Entonces, también el desarrollo de políticas de seguridad que se focalicen en el uso apropiado de tecnologías, que se focalicen en el manejo apropiado de tecnologías de movilidad y del Internet de las cosas. Que se focalicen básicamente en clean desk, le decimos, ¿no? Básicamente no solamente proteger los assets digitales, pero también los assets físicos. Es decir, es muy común que típicamente imprimimos papel para leer o para Okay, I found evaluar. this on the web for Hey Siri's team is in Waco Monkey. Eso despertó Siri. Dije algo que despertó Siri, que nos muestra qué tan dependientes somos de todo este ecosistema digital. Yo manejo toda mi casa a través de Siri, desde puertas, ventanas, luces, prendo, apago, abro puertas. Es decir, qué dependientes que somos de estos elementos digitales, ¿no? Entonces, Hablando de cómo hacer este control de los procesos. o sea, no. pero, pero qué importante, lo importante es básicamente, entonces, yo diría tres focos, ¿no? Uno es herramientas de control, tecnologías de control a nivel usuario,
siguiendo el Zero Trust. Otro es básicamente concientización y entrenamiento al usuario para construir lo que llamamos el firewall humano. Y lo otro es básicamente el desarrollo de nuevas políticas de seguridad que se focalicen en el usuario y que se focalicen en lo importante que es el usuario y qué tan móvil es el usuario hoy en día, básicamente, ¿no es cierto? En el que nos comunicamos a través de mobile, básicamente Siri, yo puedo manejar absolutamente hasta mi auto desde mi teléfono, y básicamente también las políticas de seguridad que nos ayuden no solamente con el tema digital, pero también estableciendo el tema físico. Imprimimos papeles, después dejamos los papeles arriba del escritorio y hacemos lo mismo en nuestras casas. Y eso, y hacemos lo mismo cuando vamos a Starbucks, ¿no? Cuando vamos a tomar un café. Mucha gente, de hecho, hasta he visto, y lo sigo viendo a pesar de que continuamos trabajando con empresas en reforzar la parte del usuario. Sigo viendo que a veces llegamos a algún escritorio de un usuario que tiene la password básicamente en un sticky note, ¿no? Entonces, todos esos son temas que pueden ser mejorados, a través de entrenamiento, a través del desarrollo de políticas de seguridad apropiadas. Muy bien, Juan. Para empezar a cerrar el evento de hoy, a mí me gustaría que nos dieras algunos tips, algunas recomendaciones para cómo poder hacer de una manera muy concreta, cómo pueden las organizaciones reducir este riesgo constante y latente en el que se están enfrentando para transformar una organización actual a una organización más segura desde el punto de vista cyber. Fantástico. Bueno, naturalmente estamos hablando de los controles técnicos, administrativos y físicos que hablábamos antes, ¿no es cierto? Utilizar un paradigma que tenga en consideración Defense in Depth, pero que también tenga en consideración Zero Trust. Utilizar un framework de referencia. Si están empezando, yo recomendaría empezar con NIST CSF. Si ya están en NIST CSF o tienen algo formado desde el punto de vista de la postura de seguridad organizacional, recomendaría ir a un framework más avanzado. Em, Básicamente también el desarrollo de políticas de seguridad que tengan en consideración al usuario, no solamente el ambiente corporativo, el desarrollo del firewall humano y yo siempre recomiendo trabajar con terceras partes, ¿no es cierto? Con una organización que tenga experiencia en esto, que esté a la vanguardia de lo que es ciberseguridad, que tenga contactos también con hackers, porque lo que está pasando con muchas organizaciones es que han crecido desde el punto de vista de ciberseguridad y han empezado en tecnología, y son organizaciones que se focalizan más que nada en la sanitización del ambiente y en el desarrollo y la implementación de tecnologías o controles administrativos, pero no tienen en consideración básicamente cuáles son los vectores de ataque de un hacker, qué puede motivar a un hacker, cuál es el retorno de income de un hacker y cómo se calcula. Entonces, sin entender cuáles son las amenazas que una organización en un mercado vertical particular puede, puede estar básicamente teniendo, o por el tamaño de la organización, o por el modelo de gestión de la organización, o por los clientes de la organización, ¿no es cierto? Entonces, sin tener en cuenta todas estas variantes, cómo todas estas variantes afectan qué tipo de hacker o qué motivación un hacker puede tener para atacar la empresa, o qué vectores de ataque pueden ser utilizados contra esa organización basado en motivación y otros factores. Es imposible desarrollar un programa de seguridad apropiado que pueda tener a una empresa a salvo. Por eso en Sistel nos focalizamos en mantener líneas de comunicación con algunos hackers que trabajan como Grey Hat Hackers. Eso significa que también trabajan con empresas como nosotros, como Sistel, para el desarrollo de políticas de seguridad y tecnologías de seguridad que ayudan a las organizaciones a protegerse. Es sumamente importante, y eso va a poner a la empresa un paso adelante en cuanto a su habilidad de defenderse, ¿no? Entonces, lo otro que también vemos es
mi otra recomendación es segmentación, segmentación, segmentación para compartimentalizar y contener un ataque potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre recomiendo que solamente accedan a redes de la organización, tanto físicas como virtuales, asociados que tengan assets de la organización, ¿no? Que tengan laptops o PCs de la organización, que sean controlados, que sean manejados por la organización y donde la postura de seguridad haya sido extendida. Para los que no tienen, para los consultores contratistas que trabajen en la organización, siempre recomiendo que se desarrolle un virtual desk, básicamente un ambiente de tecnología virtual a través de los cuales puedan entrar, ¿no es cierto? Entonces, las empresas manejan sus bordes de seguridad a ese nivel y con eso básicamente aseguran que no haya movimientos laterales desde un asset no controlado a un asset controlado, ¿no? Entonces, segmentar también todo lo que sea el Internet de las cosas, segmentar todo lo que sea tecnologías operacionales en vez de tecnologías de infraestructura, ¿no? Entonces, las empresas hoy en día trabajan mucho con redes de innovación, porque es prácticamente imposible hoy en día tener todas las tecnologías y todo el subject matter expertise bajo un mismo techo. Esas redes de innovación típicamente requieren empresas que intercambien datos a altas velocidades y altos volúmenes de datos. Entonces es importante tener los controles apropiados para tener, para básicamente tener un intercambio de datos seguro, ¿no es cierto? Y evitar crear nuevas vulnerabilidades, y básicamente. Entonces, bueno, en Sistel nos focalizamos en este tipo de ambientes complejos, en este tipo de ambientes altamente distribuidos, y nos focalizamos en la protección desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la estrategia de negocio y desde el punto de vista de los procedimientos y tecnologías. Muchas gracias, Juan. Pues estamos ya cerrando este evento. No tenemos preguntas, pero si alguien tuviera alguna pregunta y tú te tienes que desconectar ya, entonces si alguien tuviera una pregunta, con mucho gusto te la vamos a hacer llegar para que nos ayudes a responderlo. No sin antes agradecerles a todos los que nos acompañaron y a ti por contestar a nuestras preguntas y nuestras dudas, como siempre, súper atinadas y súper explícitas. Me encanta platicar contigo por eso, Juan. Muchas gracias. Absolutamente, Aimee, muchas gracias por la oportunidad. Es fantástico colaborar con ON en todos estos proyectos en los que estamos colaborando. Realmente muy excitado sobre lo que está sucediendo y lo que está pasando en toda Latinoamérica. Este, y, y bueno, creo que ON y System es un partnership fantástico porque realmente ciberseguridad es estratégico, y creo que realmente estamos ayudando a muchas empresas a transformarse desde el punto de vista digital, y eso básicamente es un tiempo fantástico de estar en este negocio, ¿no? Entonces, bueno, quedo a la espera de preguntas. Siempre a mí me encanta cuando recibo tus emails con los follow-up de alguna de la gente que participó en el evento, porque realmente nos ayuda a estar cerca y poder ayudar a empresas a protegerse en estos tiempos tan complejos que vivimos. Así que fantástico. Agregar valor a las empresas y a la gente es siempre algo que nos motiva muy particularmente en Sistel. Muchas gracias, Juan. Por último, pues agradecerte y a todos los que nos acompañaron, invitarlos a que contesten nuestra encuesta al final de este evento y también invitarlos para el 24 de noviembre a nuestro próximo evento con la doctora Mira. Hablaremos de amenaza digital en el uso de la inteligencia artificial y la automatización. Así que nos vemos el 24 de noviembre. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a los que nos acompañaron y hasta luego. Muy bien, gracias a todos.